Que Dios les bendiga. Buenos días. La paz del Señor Jesucristo, la paz de Cristo en esta mañana con todos y con cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes, en vivo, en diferido, a la hora, mañana, tarde, noche, a la hora que tengas la oportunidad de recibir este material. Te saludo fraternalmente, con mucho cariño. Este es tu hermano Esteban, quien te envía un cariñoso saludo en el nombre del Señor. Que la gracia y la paz del Señor te sobrecojan, te alcancen y te continúen acompañando en lo que ya es 10 de enero, a esta hora en la mañana y durante lo que falte para culminar este día y esta semana laboral. Pues que el Señor continúe contigo, con cada uno de nosotros, mostrándonos su gloria, ayudándonos en todo, fortaleciéndonos, especialmente recordándonos todo aquello que ha separado, que ha estipulado para que tú y yo podamos avanzar en la carrera, podamos iniciar este año que de por sí ya está bastante complicado, podamos iniciarlo con esperanza, podamos iniciarlo enfocado y apuntando y poniendo nuestros ojos en el lugar y en la persona de la cual no deberíamos separarlo. La verdad, mis hermanos, yo no soy muy bueno para las malas noticias. Yo trato de ser optimista, trato de ser positivo, no trato de entrar en negación, trato siempre de dejar todo en las manos del Señor, poner todo en el control del Señor. Pero he tenido en mi corazón el sentir de llevar una recordación el día de hoy. He titulado estos minutos siguientes gentil recordatorio, gentil recordación, como lo que nos dicen en los vuelos, o con lo que nos dicen en la sala de embarque antes de subir a un avión. Gentle reminder, que estemos listos. En inglés y español, may I have your attention please. Todo el mundo atento, vamos a hablar de noticias. Les recordamos que su vuelo, les recordamos que el avión, les recordamos que la puerta, les recordamos tal y cual cosa. Y tratan de hacerlo de la manera gentil. A veces estamos por reventar, pero tratan de suavizarlo. Yo quiero también ser, de parte de Dios, un portavoz para llevar a ti una recordación muy importante. Una recordación que no está detenida menos ni ha pasado de moda. Es la recordación para mí, para mi propia vida, una de las recordaciones más importantes que hay en la Biblia. Así que, mis hermanos, este es su hermano Esteban Vega, quien les está saludando en este viernes 10 de enero desde acá, desde Gold Forge, en Pensilvania, transmitiendo para la estación radial Voces de Alerta desde mi iglesia Luz en las Tinieblas. Quien quiere darle gracias al Señor por este nuevo amanecer, quiere darle gracias a Dios por la oportunidad, quiere agradecer a su Señor porque ha sido bueno, y también porque a pesar de todas las cosas que están ocurriéndonos a ti y a mí en las localidades, en las latitudes, pero especialmente en este país, están pasando unas cosas bien raras. Y ahora nos toca llevar adelante lo que de parte de Dios es una gentil recordación. Hay cosas que tenemos que recordar, hay cosas que nunca tenemos que olvidar. Un abrazo cariñoso, un saludo muy especial a cada uno de mis hermanos de Voces de Alerta. Quiero saludarlos en el amor de Cristo, a mis hermanos programadores, a los hermanos que transmiten en inglés, a los hermanos que transmitimos en español. Un abrazo a todos esos varones y mujeres esforzadas y valientes, quienes están llevando adelante el compromiso delante del Señor. Que el Señor los ayude, que el Señor nos continúe capacitando, nos continúe esforzando para toda la labor que nos ha encomendado a ustedes, a sus dignas familias y a sus amados ministerios, sus pastores, sus iglesias, a cada uno de ustedes. Que el Señor los continúe tomados de la mano, avanzando y sorteando y atravesando obstáculos que ya en 10 días son algo notorio para todos, de que este año viene bien especial. Viene bien recargado de todo. También hay sorpresas, sí hay bendiciones, hay favor de Dios, hay todo aquello que nos encanta considerar. Pero también, como toda moneda, hay dos caras. Y esta moneda tiene también una segunda cara. Pero el mejor escenario, mi hermano, es que en ninguna de las dos caras vamos a atravesarlos, vamos a enfrentarlos y vamos a caminarlos solo.
en ninguna de las dos, en ningún escenario posible. Abrazo querido, abrazo cariñoso para mis hermanos de Luz en las Tinieblas, de acá de Orford, en mi iglesia, mis pastores, Carlos y Milagros Vizcaíno, todos los hermanos en el liderazgo, a todos los hermanos de la iglesia, a cada uno por sus nombres. Un abrazo cariñoso en este frío, un abrazo cariñoso en el año nuevo, un abrazo cariñoso, mis hermanos, en este día. A mis hermanos de Luz en las Tinieblas en Whitehall, allá en Allentown, también un abrazo cariñoso. Un abrazo muy cariñoso, un abrazo más especial para mi querida hermana Priscila. Gloria al Señor por su vida. Que el Señor la continúe bendiciendo. Sus pastores, mis pastores Jiménez. Un abrazo para cada uno de ustedes también. Y cariñoso y emotivo y efusivo saludo para mis hermanos de allá de Corona, Queens, en Nueva York. Que el Señor les bendiga mucho a los pastores checos, a mis hermanos, a todo el liderazgo de la iglesia Luz en las Tinieblas, la iglesia madre allá en Nueva York. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Hoy quiero dejar un cariñoso saludo. No sé, estoy muy saludador hoy, estoy muy saludón. No sé qué significa eso. Lo que sí sé es que siempre es mejor hacerlo ahora. Si amas a alguien, no sé en dónde le hizo. Si amas a alguien, díselo. Si extrañas a alguien, si aprecias a alguien, demuéstraselo. Pero demuéstraselo ahora. No cuando esté en una situación de postración o no, cuando ya no esté. Sí, en esos momentos de dificultad es bueno expresar, pero nada mejor que hacerlo en el día a día, sin ningún evento especial, sin ninguna ocasión importante. Siempre es mejor hacerlo. No sabemos qué va a pasar luego, no lo sabemos. Solo lo sabe el Señor, así es que hoy quiero dejar cariñosos saludos a mis hermanos, especialmente de Luz en las Tinieblas, en todas las luces en las tinieblas. Si esto llega a México, si esto llega a la República Dominicana, si esto llega a todas las partes donde hay una iglesia, una antorcha encendida de Luz en las Tinieblas, mis hermanos, somos parte de ese ejército. Y que el Señor bendiga a la iglesia Luz en las Tinieblas y a la iglesia del Señor sobre la tierra. A su iglesia, amén, sierva del Señor. Lo recibo con cariño y envío uno más fuerte, aleluya. Un abrazo para todos ustedes, especialmente para mi querida, mi amada hermana Priscila Marie, en el nombre del Señor. Saludos para mis hermanos de Faro de Luz, saludos para mis hermanos unidos en Cristo, saludos para la iglesia acá en Scranton, saludos para la iglesia en Reading, saludos para la iglesia en Pensilvania, saludos para la iglesia del Señor en Centro y Suramérica. Abrazo querido, abrazo fraterno para mis pastores allí en Sudamérica, para mis pastores en Argentina, en Colombia. Un abrazo cariñoso, mis respetos a cada uno de ustedes en este año nuevo. Para la familia mía, mis hijos, Naún y Naín, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y a todas sus familias, a cada una de nuestras familias. Todos estamos en manos del Señor. Y en esta mañana quiero, mi hermano, brevemente, este programa va a ser un poco breve, de verdad, necesito algo de tiempo. Quiero hacer un gentil recordatorio, una recordación necesaria. Desde que empezó este año, al igual que lo que ocurrió hace 4 años, 5 años realmente, 5 años de la famosa y tristemente célebre COVID-19, veo un comportamiento un poco parecido. Veo que las cosas están un poco tomando la misma dirección, tomando el mismo cauce, con la única finalidad de otra vez comenzar a sugestionar, comenzar a turbar, preocupar, estresar a la gente. Y mi hermano querido, uno de los aliados principales de que esas cosas logren su cometido, entre otros, es la prensa. Es la prensa. Yo sé que es bueno estar informado, yo sé que es bueno ver qué pasa, tomarle el pulso al mundo. Eso es necesario como hijos del Señor y como cristianos apercibidos. Necesitamos saber en el tiempo en que vivimos, pero cuando esas cosas comienzan a infestar la cabeza, comienzan a llenar el corazón, comienzan a cambiarnos el ánimo, comienzan a ponernos de un estado de tranquilidad y de armonía y de paz en el Señor, a un estado de preocupación, a un estado de ansiedad, estamos ya hablando de otras cosas. Estamos hablando de una situación que el enemigo sabe que generalmente siempre le funcionan.
En esta mañana, mi hermano, yo quiero tener contigo un gentil recordatorio de lo que para el Señor significa o cómo el Señor desea en su palabra, por eso nos la dejó escrita, cómo Él desea que tú y yo manejemos este tipo de crisis, que pueden ser crisis globales, crisis pandémicas, crisis mundiales, o pueden ser microcrisis, crisis domésticas, crisis un poco más reducidas, que tienen que ver mucho con nuestro círculo personal o familiar. Amén. También un abrazo para mi querida hermana. God bless you, sierva. God bless you, Melissa Allers. God bless you en esta mañana. Para ti, para toda tu familia, que el Señor les bendiga grandemente. A mis hermanos Allers, bendiga el ministerio que les ha encomendado y bendiga toda la labor de sus manos. Un abrazo cariñoso en el nombre de Jesús, aleluya. De eso exactamente se tratan estos siguientes minutos. De poder comenzar a pesar en balanza y comenzar a discernir hasta dónde, cuál es el límite, cuál es el campo de la tolerancia y cómo el cristiano tiene de parte de Dios la responsabilidad de comenzar a manejar todo lo que llega a su cabeza, todo lo que llega a su mente, todo lo que va recibiendo en el camino, porque el mundo tiene un pulso y el mundo va diciéndonos así estoy. Y en esta mañana, mis hermanos, desde el 1 de enero hasta acá, el mundo se ha encargado de decirnos estoy entrando duro y voy a comenzar a asustar a la gente. Y entiéndeme bien, hermano, yo no estoy minimizando nada de lo que está ocurriendo, nada. Pero yo no puedo sumarme, yo no puedo añadir a lo que ya de por sí es preocupante, yo no puedo añadir más tristeza. A nosotros, aquí en Voces de Alerta, lo que nos queda es dar una voz, proclamar, ser atalaya de lo que eso no puede llegar a convertirse, de lo que eso no puede llegar a ser. ¿Y en qué quiere convertirse? ¿En qué quieren formarse esas malas noticias? ¿Qué quieren llegar a ser esas malas noticias? Quieren llegar a ser los vehículos, los instrumentos por los cuales muchos cristianos, como lo que ocurrió en 2020 con pandemia, comiencen a buscar el lugar más secreto, el lugar más seguro para estar libres de toda peste, de todo problema de clima, de todo problema que pueda afectarles. Esas cosas, mis hermanos, lejos de llevarnos a Dios, lo único que hacen es detenernos, atemorizarnos y hacernos retroceder. Dios te bendiga mucho, mi hermana Angélica. Un abrazo en el nombre del Señor para mi hermano, para el siervo José, y para mi hermana Angélica, para su familia y para mis hermanos también allá de Faro de Luz. Que el Señor bendiga rica y abundantemente a mis hermanos a lo largo y ancho de esta ciudad y de las ciudades vecinas. Aleluya. Lo que está ocurriendo, mis hermanos, es parte de un plan. Está ocurriendo en el mundo parte de un plan. Y quiero, mi hermano, recordar contigo que ese plan también persigue que la iglesia del Señor otra vez vuelva a tener la misma tendencia, el mismo comportamiento destructivo, nocivo que tuvo en 2020. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que consiguió la pandemia, mi hermano, allá hace 5 años fue que realmente nos saquemos la máscara. Mucha de la gente en las iglesias se saque su máscara y realmente demostremos quiénes realmente somos y en quién realmente hemos creído. Tanto es así de trágico ese desenlace y esa consecuencia que 5 años después, conozco por lo menos en mi país, a lo mejor acá también lo hay, iglesias que nunca más se volvieron a abrir. Si se cerraron las iglesias, comenzamos a tener cultos virtuales, enlaces, a sesiones de cultos, sesiones de chat, sesiones de Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas iglesias, por el temor, por la vida estresada a la que esas situaciones las llevaron, jamás pudieron levantarse de su postración, de su susto, de su estado de temor, de su estado de ansiedad. Y en esta mañana yo quiero recordar contigo exactamente eso, mi hermano. El problema, el peligro. Yo quiero tener un gentil recordatorio
de cómo deberíamos de manejar este tipo de crisis, cómo Dios mira las crisis, qué ha provisto en su palabra y por qué es delicado que tú y yo no entremos en el juego en el que quiere el enemigo que entre nuevamente la iglesia del Señor, especialmente la iglesia del Señor. Porque el tiempo se acaba, el tiempo es corto, Él sabe que le queda poco tiempo. Y mientras más gente pueda quedar confundida, mientras más gente pueda quedar inactiva, es gente que definitivamente ya no le va a sumar al reino, es gente que ya no le va a hacer problema al reino de las tinieblas tampoco, porque ni al uno ni al otro, porque estamos petrificados o están congelados en un estado de ansiedad. Hay informes, mis hermanos, hay informes que realmente me espantan. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de la gente, de 10 personas, 8 personas, mi hermano, 8, viven estresados. Viven estresados. Y hay un porcentaje que no es menos espantoso. Una de cada 4 personas, o sea, el 25% del mundo, vive con enfermedades producto de las preocupaciones. El estrés en su máximo nivel. Cuando un organismo gubernamental dice eso, mi hermano querido, 8 de 10 personas, el 80% de la gente, el 80% de las personas viven estresadas. Y dentro de ese 80% de gente hay personas con Biblia, hay personas con corbata y con micrófono, hay gente dentro de las iglesias, porque el 80% del mundo vive bajo estrés. Amén, querida Erika. Dios te bendiga mucho hasta Buenos Aires. Un abrazo cariñoso para todos ustedes en el amor del Señor en este día 10 de enero. Ese tipo de números, ese tipo de estadísticas realmente deberían de ponernos a pensar. De 4 personas, una tiene problemas en su salud por el exceso de la preocupación. Y de 10 personas, 8 tienen un día a día lleno de agitamiento, lleno de afán. Y dice la ciencia moderna, la ciencia a partir de la década de los 80 ya le puso nombre a esa nueva tendencia de salud. Ahora le llaman estrés. Hasta el 80 no tenía nombre, pero tenía exactamente los mismos síntomas. Oh no, que antes la vida era mejor que la actual. No, mi hermano. No hay nada nuevo debajo del cielo, dice la Biblia. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, dice Salomón. Esto es un ciclo. Y vuelve el agua, llega a las nubes y más adelante vuelta cae. Esto es un círculo repetitivo y en cierta manera vicioso. Me encantaría que lo comencemos a convertir en el nombre del Señor en un círculo virtuoso, especialmente si somos cristianos. Así que mis hermanos, cuando yo hablo de esto, de las preocupaciones, del afán, del estrés, y comienzo a ver lo que está pasando en California, lo que está pasando en Los Ángeles, lo que está pasando en China, lo que está pasando en el Tíbet, lo que está pasando en el mundo, mi hermano, lo que está pasando en nuestros países. Créeme, mi hermano, que por lo menos muy a la distancia la ola, el efecto del golpe, del rebote, nos llega. ¿Y qué es lo que hacemos? Hay mucha delincuencia, hay mucho problema, hay mucha carestía, hay tales y cuales problemas. ¿Qué va a pasar en California? ¿Qué va a pasar en Los Ángeles? ¿Qué va a pasar en China cuando todos los hospitales ya están colmados de gente producto de un nuevo virus? Es un buen momento para tener un gentil recordatorio. Un gentil recordatorio de parte del Señor para que a ti y a mí no nos vuelva a ocurrir bajo ningún concepto la paranoia, la esquizofrenia hasta cierto punto que tuvimos o que tuvo un poco de gente allá hace 5 años cuando todo era COVID, todo. La mesa, la puerta, todo. Era una cosa increíble. Yo vi gente que llegaba y literalmente en la puerta se quedaba en interiores y se iba a duchar. Es sorprendente. Alguna vez les conté lo que pasó en la casa de un cliente mío porque los comercios y los bancos no cerraron. No podía cerrar la comida. Y los bancos hicieron su fiesta, hicieron su Navidad anticipada. Más bien continuaron con la Navidad porque ya era enero. Hermana Mercedes, un abrazo. Qué sorpresa. Dios me la bendiga.
Saludos hasta New Jersey al hermano Cuello, Javier Cuello. Un abrazo para todos ustedes en el nombre del Señor. En el año nuevo no sabía mucho de ustedes. Espero que estén muy bien, avanzando y creciendo en la obra del Señor, siempre recordando también gentilmente que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermana querida, un abrazo cariñoso para ustedes y para sus familias allá en el Ecuador. Aleluya. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. A todos mis hermanos que están allí, a mis hermanos de cerca, de lejos, a los que conozco y a los que no tengo el placer de conocerles, también para ustedes la gracia y el favor del Señor en este nuevo año, en este día y en este fin de semana. A las puertas de lo que el enemigo quiere otra vez inyectar en la cabeza, en la conciencia, especialmente de la iglesia del Señor. Otra vez viene, y otra vez lo que se dice, viene un supuesto encierro, viene una contaminación, que tal vez ni siquiera sea supuesta, tal vez sí se dé. Pero ¿cuál es el trabajo desde ahora, 10 de enero? Comenzar a propagar, comenzar a regar, comenzar a psicopatear a la gente de manera que comencemos a ver fantasmas donde no hay, y especialmente comencemos a desviar nuestra mirada de donde debería nunca ser desviada y comenzar a mirar por todas partes. Y ahí el enemigo comenzó a ganar terreno. Alabanzas al nombre del Señor. Porque yo creo, mi hermano, de que este recordatorio es oportuno. Mira, mi hermano, cada vez que tú y yo nos enfrentamos a algo, siempre por naturaleza el hombre, la mujer, el ser humano tiene la misma tendencia. Tenemos la tendencia o queremos la tendencia a ser nuestros propios dioses, a ser mi propio Dios, a controlarlo todo. Y cuando ya siento que no tengo el control sobre algo, comenzamos a preocuparnos, comenzamos a tener inquietudes en el alma porque es algo que no controlo. Y cuando tú y yo no controlamos algo, entramos en un plano en el que la incertidumbre crece. ¿Y qué será? ¿Qué pasará? Cuando tengo claro cuánto hay en el banco, cuando tengo claro que tengo una buena salud, el último chequeo fue excelente, larga vida. Oh, alma mía, come, bebe, alégrate porque vivirás y no morirás. Me siento bien, salud, dinero y amor, pero cuando algo cambia y sé que no tengo el control, esas cosas generalmente golpean el alma. Esas cosas inclusive son tan fuertes cuando no he tenido dependencia cierta de Dios, honesta para con Dios. Esas cosas comienzan a empujarme a mí a un estado de crisis. Y esa crisis, mi hermano, hace que yo tome decisiones. Cuando el estrés, cuando el afán, cuando la ansiedad comienzan a llenar la vida del hombre, de la mujer, del creyente, y no podemos comprender que hay cosas que no podemos controlar, mismas que tenemos que entregarlas al Señor. Cuando ya no puedo controlar algo, mi hermano, hay alguien que sí, siempre lo pudo, lo podrá controlar siempre, y ese es el Señor. El problema tuyo y el problema nuestro es que, a pesar de que ya no tengo el control, insisto en buscarlo, en conseguirlo, hasta recuperarlo. Y eso sí ya se llama obstinación, eso ya es insolencia. Eso, mi hermano, es pecado. Y el enemigo, mi hermano, sabe bien cómo trabajar. Amado hermano, en esta mañana el enemigo sabe bien cómo trabajar y es bastante perseverante. Entre todos los atributos que puede tener el enemigo, uno de los que más resalta para mí es que el tipo es bien perseverante. Él es como dicen en Argentina, él es un tipo laburador. Laburador, sabe bien que si continúa, que si sigue, que si le da y le da, como hay un refrán por allí, tanto le dé el agua al cántaro hasta que lo parte. Una gota de agua permanente, una gotera continua permanente puede romper una piedra, mi hermano. Eso está comprobado. Obviamente no cualquier piedra, ¿no? No cualquier piedra. Hay piedras y piedras. Pero un tipo de piedras, mi hermano, que no son tan de buena calidad. Una gota de agua continua la rompe, la deshace. Y el enemigo sabe bien eso. Por eso siempre digo que el enemigo sabe más por viejo que por diablo. Lo ha experimentado, ha estrenado pecados por todas partes y sabe lo que funciona y lo que no funciona. Es exactamente su forma de trabajar, mi hermano. No podemos ignorar sus maquinaciones, aleluya. Yo quiero avanzar rápidamente, mi hermano, en esta mañana.
viendo escenarios. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay patrones, en la Biblia hay ejemplos, hay modelos de lo que es y de lo que no es. Un afán, una ansiedad, una vida estresada, no dirigida, no puesta al control del Dios soberano. Y de los más tristes y de los más célebres, mi hermano, está el caso de Moisés. Moisés, mi hermano, para mí es modelo de muchas cosas. Pero también es un ejemplo poderosísimo de lo que significa llegar a tener la medida rebosada y haber querido manejar las cosas a su manera. El hombre más manso sobre la tierra. Más manso. Mira, de Jesús se dice que era manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero ni el mismísimo Jesucristo se arrogó para así ser el más manso sobre la tierra. Cosa que sí se dice de Moisés. Es decir, que estamos hablando de alguien que realmente no tenía comparación respecto a su temperamento, respecto a su carácter. Imagínate lo que ocurrió con un tipo así. A mí me llama mucho la atención. Estaba tan hasta aquí, la gente lo tenía rebosado, estaba tan estresado, quejas por un lado, quejas por otro lado, a esta gente nada le satisface. Lo hicieron reventar, mi hermano. Esa es, entre otras cosas, la labor del enemigo. Cuando consigue su objetivo el enemigo, cuando a ti y a mí nos encuentra tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, háblale a la piedra. Señor, la gente tiene sed, la gente me está reclamando, yo estoy realmente cansado de esta situación. No era la primera vez que le salía agua a la piedra, no era la primera vez que tenía la orden de hablarle a la piedra, es más, la primera vez era golpear a la piedra. Pero en esta segunda vez, y eso mi hermano se llama, eso tiene un nombre interesante, el pragmatismo. En algún momento vamos a hablar del peligro del pragmatismo. Ya sé cómo se hace. Ya sé cómo las cosas suceden. Ya no necesito dirección. Ya no necesito revelación. Ya no necesito un Dios. Porque yo ya sé, ya experimenté, ya probé. Así es que ya le di golpe la vez pasada a la piedra. ¿Por qué no otra vez? Y me saco de encima a esta gente que ya me tiene hasta el copete. Aleluya. Así nos vemos en ocasiones. Sí, somos muy especialistas. Sabemos las palabras que decir, sabemos los ademanes que hacer, sabemos qué cosas funcionan y no funcionan en determinados círculos. Bueno, lo vamos a hacer otra vez porque ya lo vi hacer y ya sé cómo Dios se mueve. Oh, mi hermano, Dios no tiene patrones. Dios no tiene un círculo redondito que tú y yo creemos conocer. Mira, si la Biblia habla de la multiforma. Dios no tiene una línea de A a B. No. Para Dios, 1 más 1 no es 2. Aunque para ti y para mí sí. Y eso hizo que el hombre de Dios, estresado, afanado, encolerizado, pague consecuencias eternas. Sí, mi hermano, hablar de Moisés, hablar de Elías. Otra persona que después de haber visto la gloria del Señor y tocar las nubes con la mano, 850 hombres así rebanados, y una sola mujer lo manda a una cueva. ¿Qué se supone que nos tiene que pasar para estar en la cúspide de la unción y al día siguiente pedir oración porque no podemos con nuestros huesos? El caso de Elías también es un caso de estudio, mi hermano, que la Biblia da luces al respecto. Pero son temas que tú y yo deberíamos considerar porque el enemigo sabe lo que le funciona. Si funcionó con tremendos ejemplares de hombres de Dios, ¿tú crees que a ti y a mí no va a ser enemigo? Si me funcionó con Moisés, no me va a funcionar con este chico que por ahí cree que... Lo va a hacer y ya lo ha hecho. Y varias veces le ha funcionado. Lo podemos confirmar, mi hermano. Podemos dar testimonio de que sí, funcionó. Me confié, pensé que podía. Son errores, mis hermanos, a los que el enemigo sabe que puede recurrir. Y especialmente sabe que le podrían funcionar una vez más. Y cuando de preocupación se trata, cuando de afán se trata, cuando de vida estresada se trata, nada mejor, mi hermano, que regresar
a casos en los que el Señor nos puso de ejemplo para que tú y yo tomemos una decisión. Podemos seguir siendo Moisés, podemos seguir siendo Elías, podemos seguir siendo el tristemente célebre rey Saúl. El tristemente célebre rey Saúl. Yo quiero compartir contigo lo que dice el primer libro de Samuel, el capítulo número 13. Aquí hay un caso de una persona que colapsa, un caso de una persona que le sobrevienen más o menos como lo que le pasó a Job. Era todo lindo y de pronto noticia sobre noticia, desgracia sobre desgracia. Mi hermano querido, las páginas de la Biblia también contienen extremos casos de estrés. Es más, la Biblia empieza hablándome del estrés. Allá está, vámonos al Edén por un momento. ¿Te acuerdas del Edén? El hombre hace lo que no tenía que hacer. Habían 10.000 millones de árboles en el huerto, aleluya. Déjame usar una hipérbole. Habían 10.000 millones de árboles en el huerto. Y le dijeron, no toques uno. Tienes 10.000 millones. No toques uno. Bueno, ya no tenía 10.000 millones, tenía 9.999 millones. Y le dijeron que no toque uno. No es que tenía 500 millones de árboles prohibidos y 200 para coger. Esa sería una desproporción, mi hermano, y el Señor no juega con eso. El Señor no juega a los dados. La orden era clara. De todo lo que hay en el huerto puedes comer, pero uno, aléjate. No entremos en la conversación de que porque se lo puso, si él sabía, mi hermano. Solo quiero decirte que Dios no tiene ni tendrá nunca marionetas. Él no tiene gente a la que le mueve los hilos y hacen lo que él quiere. No, mi hermano. Dios nos ha dado algo precioso que se llama la libertad. Y en el momento que el hombre no puede escoger, no es libre. Y con esa voluntad, mi hermano, nosotros escogemos el pecado o escogemos amarle a Dios, porque para amar a Dios, mi hermano, tenemos una ventaja. Inclusive nadie ama espontáneamente a Dios. Tú y yo le amamos porque Él nos amó primero. Es decir, es una especie de respuesta. Ay, ¿cómo hago para amar a Dios? Es una respuesta natural al amor que Él ya nos dio. Pero en el huerto, mi hermano, ya hay estrés. Y el hombre hace su payasada. La mujer es engañada, para variar. La mujer es engañada y comienza a ver el primer caso. Amén, hermano Alberto, la paz de Cristo. Este es un gentil recordatorio, hermano Alberto, porque lo que se está viendo en este país y en el resto del mundo, a cualquierita lo pone. Ay, ahora, Señor, y el COVID otra vez, y China, y los hospitales, y el virus, y la frontera. Hermano querido, hoy tenemos un gentil recordatorio de qué hacer cuando el afán, la preocupación, el estrés, la ansiedad comienzan a intentar ahogar nuestra convicción, nuestra dependencia de Dios. Alabanzas al Señor. Amén, sierva. Gracias por ese esfuerzo, Melissa. Gracias por el esfuerzo que hace en escribirme en español. Abrazo fuerte. Lo aprecio mucho. Que Dios te bendiga. Un gran día en el nombre del Señor. Y un saludo para todos mis hermanos. Quiero decirte, mi hermano, que pecar contra Dios es un problema. Pero encima de eso, añadirle la confección de ropa de higuera, añadirle que ahora nos está buscando, mi hermano querido, tiene que haber sido muy estresante, muy preocupante, de mucha presión. ¿Cómo me escondo de esa voz que me está llamando? Y después de ese momento de tanta presión para Adán y para Eva, mi hermano querido, comenzar a ver que el tiempo pasa y los hijos ya grandes comienzan a matarse entre ellos. Mi hermano querido, eso, al igual que lo que ocurrió con Job, eso se llama presión, eso preocupa, eso estresa a cualquiera. Y yo encuentro un primer caso, un primer modelo, mi hermano, muy importante. Dice la Biblia en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Capítulo 13, verso número 8. Y Samuel, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal.
y el pueblo se le desertaba. Por favor, ponte por un momento en tiempo y espacio y revisemos un instante lo que tuvo que ocurrirle a este hombre y las consecuencias de una presión, de un afán, de un estrés no manejado según Dios. El pueblo se le desertaba, entonces dijo Saúl: traedme holocausto, ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, estaba calientito eso ahí en el altar, recién echado, hermano. Y cuando él terminó, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, anota esto, mi hermano, acaba de cometer un tremendo error, acaba de profanar lo santo, y llega el hombre de Dios en el momento, hermano, que todavía salía el humo, y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué se supone? ¿Qué crees que estás haciendo, Saúl? Y nota, mi hermano, la respuesta de un tipo, de un hombre lleno de preocupación, lleno de afán, lleno de estrés, lleno de ansiedad, que no supo manejarlo según lo que Dios ha previsto para ti y para mí. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: uno, porque vi el pueblo que se me desertaba. Tengo razones, Samuel, la verdad, esto de acá ya no pude manejarlo. Hay razones, yo soy un humano, yo no soy perfecto. Yo tengo motivos, escucha mis razones. Porque vi al pueblo que se me desertaba. Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Una, dos razones, 3 razones, 4 razones. Tú y yo, mi hermano, podemos esgrimir, podemos presentar, podemos hacer que lo que hicimos parezca lo más oportuno y lo más sensato, que no teníamos otra opción, como lo quiso hacer aparecer el rey Saúl. Y nota algo importante que ocurre en el verso 12. Una vez que le presenta, inclusive que lo responsabiliza Samuel de tremendo acto de usurpación, de tremendo acto de profanación, porque el rey no podía bajo ningún concepto ofrecer sacrificio a Dios, porque él no era el sacerdote. Tenía que esperar el tiempo que hubiese sido necesario que el hombre de Dios llegue a hacer su oficio sacerdotal. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué locura has hecho, Saúl? Bueno, tú no llegabas. El pueblo se me desertaba. Y los filisteos estaban en misma, están soplándonos aquí, están respirándonos en las propias espaldas. Yo no tuve más sino que pedir la bendición, ya que tú no estabas. Y el verso 12 dice: y me dije, ouch. Y me dije, mi hermano querido, esa expresión está puesta allí quirúrgicamente. ¿Por qué creo que esta expresión es extremadamente importante? Porque cuando las cosas comienzan a salirse de nuestro control, cuando ya no las puedo dominar, cuando ya no las puedo controlar, cuando ya no sé lo que va a ocurrir, porque todo estaba previsto de esa manera, hacemos exactamente lo mismo. Comenzamos a tener una conversación con nosotros mismos. Saúl dijo: tú no venías, la gente se volvió loca, los filisteos ya nomás nos caen encima, así que yo tuve una reunión privada, una reunión de último minuto conmigo mismo, y yo me dije: vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer. Porque esta vida es de tomar decisiones, porque en esta vida el que se duerme se lo lleva a la corriente, como dice el pastor Víctor, el camarón que se duerme. No, mi hermano, la peor conversación que podemos tener en un momento de crisis, el peor momento de meditación con nosotros mismos es el que nos va a llevar a la ruina. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo converso conmigo mismo, cuando yo me dije:
Tal y cual lo decía también el famosísimo Naamán. Naamán decía, yo decía para mí, el hombre de Dios va a salir, va a alzar sus manos, va a invocar a su Dios, luego va a tocar mi lepra y esto aquí terminó el culto profético, el culto de milagros. ¿Y qué pasó con esa idea? ¿Qué pasó con esa ilusión que tenía Naamán? Igual que las ilusiones que tú y yo tenemos en ocasiones, cuando lo que se supone que tiene que pasar no pasa. Tomamos decisiones absurdas. ¿Por qué? Porque conversar con nosotros mismos es la puerta abierta para justificar las peores decisiones, las cuales siempre tienen consecuencias eternas. Pregúntale a Saúl si no me crees. Pregúntale a David. Pregúntale a Moisés. Pablo sabía bien este asunto y Pablo decía, a mí no me va a pasar eso, no. Yo someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo decía para mí, decía Naamán, y no pasó nada de lo que Naamán creía. Y este rey Saúl dice, yo me dije, y cuando ya hablé conmigo mismo, oh mi hermano, en ese momento ocurre lo que nadie pensaba que iba a ocurrir, porque siempre fuimos muy ecuánimes, muy sensatos, muy cabales, pero Salomón no se equivocó cuando dijo, las moscas muertas, las pequeñas locuras hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Mi hermano, nadie aquí, nadie en ninguna parte está exento de las moscas muertas, especialmente cuando tenemos una conversación con el espejo de nuestra alma. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué tal si? ¿Y por qué no tal cosa? Ya soy un poco grande, tengo criterios, soy maduro, yo creo que nada va a pasar. Y comenzamos a tener una conversación, la más peligrosa de todas nuestras reuniones y de todas nuestras conversaciones. Es cuando nos reunimos con la persona equivocada. A su nombre, gloria. ¿Cuántas veces nos reunimos con nosotros mismos en 2024? ¿Y qué sucedió al día siguiente y en las semanas venideras? El desastre, y lo que es más triste, el escándalo. Porque esas cosas no quedan, mi hermano. Tú y yo lo hicimos bajo la mesa, bajo la cama, bajo las sombras. Mira, mi hermano, esas cosas se van a ventilar y publicar desde las azoteas en pleno mediodía. Que Dios no ve. Decía el salmista que el insensato dice, Dios no se da por enterado, Dios no ha visto nada. Esa es la tosudez del corazón del impío. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí, así, exactamente así piensa. Comparemos entonces el estrés, la ansiedad y el afán, una preocupación desmedida, manejada a la luz de lo que mi propia opinión, mi propia suficiencia, mi propio razonamiento me indica que siempre va a ser lo mejor para salir del problema y para tener y recuperar el control. No lo recuperó el control, y es más, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Eso es lo que ocurre cuando un afán desmedido y una ansiedad y una vida estresada, una vida que no contempla, como dice el salmista, Sila. Mi hermano, detengámonos, respiremos, miremos, estemos quietos y veamos que Él es Dios, no yo. Y ese es el problema humano, pensar que nosotros mismos somos nuestros propios dioses. El primer libro de Samuel, capítulo 30. ¡Wow! Di que temprano iba a terminar. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Yo quiero que compares ahora lo que es, según Dios, la mejor manera de salir de los apuros. La única fórmula que funciona cuando la preocupación, la ansiedad, el afán y una vida estresada por las malas noticias, por la pandemia número 2, por los incendios, por los terremotos, por lo que ocurre a tu alrededor, en nuestro alrededor, mi hermano, no puede llegar a mantenernos en la misma postura del rey Saúl. Otro rey
otro ilustre personaje con una postura absolutamente diferente. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 1 y siguientes, brevemente dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalek. Escucha esto, mi hermano, por favor, y trata de recordar tu última crisis parecida, al menos en un pequeño porcentaje a esta. Porque los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac. Y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Llegaron los invasores, llegaron los enemigos. Nota quiénes son los amalecitas. Amalecitas. Y esto desde muchos años antes había una orden: elimina de la faz de la tierra todo lo que tenga que ver con Amalek. Y por ser muy bondadosos, por ser muy querendones, por ser más buenos que Dios en ocasiones, tú y yo tenemos este tipo de crisis. No fue culpa de David específicamente, pero también las consecuencias llegaron generación tras generación. Y otra vez los amalecitas haciendo de la suya. Quemaron la ciudad. Le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que allí estaban, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Pasó una bandada malecita, que hay botín aquí en la ciudad. Vamos a dejar nuestra firma, nuestra rúbrica, que por aquí pasó el pueblo de Amalek. Amén, mi hermano Rómulo, la paz de Cristo en esta mañana. Por aquí pasó. Here was Amalek. Firma Amalek el grande. A mí me llama, y perdóname que me ría, mi hermano, pero cuando tú y yo somos contemplativos con el pecado no es contemplativo con nosotros. Y por aquí pasó y había una ciudad, el botín, la gente, las mujeres, los niños, quemaron todo eso y se secuestraron a toda esa población. Dice el verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad. Regresaban, mi hermano, no venían de pasear, estaban en los quehaceres de la vida militar. Y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no puedo imaginarme el nivel de dolor de Job al verse en un instante de ser el hombre más rico del mundo a ser el hombre más miserable de la tierra. Encima de eso, lleno de sarna maligna. Las convicciones de alguien en esa situación son azotadas de manera tal que lo que se le ocurrió a la virtuosa mujer de Job es lo más automático que ocurriría en la vida de la gente que no maneja o que no sabe qué hacer cuando las cosas se vuelven nulas. Cuando la luz aparentemente se va y cuando parece que Dios me abandonó. Lo que pasó con Job, lo que ocurre con una persona, lo que ocurre con gente como la que está con David y con el propio David, llorar hasta que no habían lágrimas. Mi hermano querido, yo sé que las comparaciones son molestosas, pero yo, al menos en estas líneas, yo creo que sí puedo sentir y puedo comprender lo que es llorar hasta que no hay lágrimas, y probablemente tú también. Hoy aquí no soy el mártir de la película, ni mucho menos, Dios me libre de esas ridiculeces, no. Pero creo que si yo leo esto, puedo retrotraerme tiempo atrás y decir, yo sé lo que se siente. Yo también pasé por ahí, el alma se hizo polvo, el corazón se hizo añicos. El afán, la ansiedad, las preocupaciones pueden llevar a la gente a un nivel de postración anímica, de postración espiritual, de postración almática a este mismo nivel. Verso número 6 dice algo interesantísimo. Y David, como es normal, mi hermano, y David, ponle tu nombre al verso 6. Ponle tu nombre, y Carlos, y María, y Josefa, y Esteban. Y David se angustió mucho porque el pueblo había
porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mira, mi hermano, a la crisis, al panorama tan triste que encuentran, ahora la gente dice, hey, ven acá. Yo creo que aquí tenemos al responsable de esta desgracia, porque estamos en su guerra, estamos con él, y nunca se tomó provisiones, ni nadie vio más allá de lo que podía pasar con nuestra familia y con nuestras casas. Y ahora vamos a hacer que el responsable pague las consecuencias. Y David, dice la Biblia, verso 6, que David se angustió mucho porque ahora no solamente no tiene familia, no tiene ciudad, sino que ahora otra vez su cuello está en la cuerda floja. Verso número 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Estas palabras no son literarias, no son poéticas, no son de decoración ni de relleno. Estas palabras son esenciales, entenderlas. El enemigo siempre apunta a la parte más débil, a la parte más, como dicen los brasileños, más fraca, más débil, más propensa a quebrarse y a renegar y a blasfemar contra su Dios. Y esa se llama nuestra alma. El alma, mi hermano, el alma. Qué importante que nosotros también le demos el cuidado responsable que esta alma necesita. David conocía qué clase de alma tenía. Y David sabía que el alma era la que no quería saber nada de Dios. El alma no quería saber nada de agradecerle a un Dios. El alma no quería saber nada de someterse a un Dios. Y tiene que decirle, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, tú vas a alabar a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Sea agradecida, alma ingrata. Esa es nuestra alma. Recuerda, somos un espíritu dado por Dios que tiene un alma, que es lo que tú ves en esta mañana y es lo que yo veo cuando yo te estoy encontrando en alguna parte, que vive en un cuerpo. El estuche, mi hermano, es lo menos importante, aunque también necesita cuidado y atención espiritual y material. Pero entraron en amargura de alma, porque hacia allá apunta la artillería más pesada, más bélica, más destructiva del enemigo. Y el verso 6 cierra de la manera más inesperada. ¿Por qué cierra para mucha gente de la manera más inesperada? Porque alguien que está en ese tipo de ruina anímica, en ese tipo de crisis material, sin nada, como Job, como David, ¿qué es lo que puede hacer humana y almáticamente como respuesta inmediata? Vamos a desanimarnos, vamos a deprimirnos, vamos a desalentarnos, se acabó todo, Dios se olvidó de mí, yo me voy porque no sé qué clase de Dios puede permitir este tipo de injusticia. ¿Dónde está Dios cuando hay dolor, cuando el justo sufre? Esa es la pregunta intelectual más vieja que yo recuerdo. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Dónde está Dios cuando violaban, cuando mataban, cuando asesinaban? ¿Sabes dónde estaba Dios? En el mismísimo lugar que estuvo cuando hacían pedazos a Jesucristo en la cruz del Calvario. No se ha movido un centímetro. En ocasiones se levanta, pero siempre permanece en su lugar. Él es Dios, y aunque tú y yo no entendamos su soberanía, humanamente vamos a reaccionar de la manera lógica. Pero dice la parte final del verso 6, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Oh, mi hermano, eso ya son las ligas mayores. Eso, mi hermano, es conocer quién es el Dios que nos llamó. Eso, mi hermano, es saber que aunque la higuera no florezca, que aunque en las vides no haya fruto, ni haya ovejas en los corrales, ni en la majada, que todo esté como los árboles en día de hoy, todo sin hoja, que aunque las cosas parecieran tener un pronóstico nulo, tú y yo no hacemos lo que hizo Saúl, no tomamos decisiones ni hablamos con nuestro espejo diciendo, me parece que la mejor alternativa es esa, sino que tú y yo en medio de la peor de las crisis,
Y este 2025 viene cargado de crisis, mi hermano. Crisis de salubridad, crisis ambiental, crisis política, crisis financiera, crisis espiritual, que es la más preocupante de todas. Porque la crisis espiritual, mira, ya pasaron 10 días del mes de enero y la crisis espiritual en muchos lados ya se ve y ya se huele. Y obviamente eso es extremadamente doloroso para mí. Lo importante, hermano, es no ser parte de la estadística de la crisis, de las crisis de aquí y de allá, tampoco de la crisis espiritual. Y más allá de ser parte de los que se unen a llorar y a blasfemar y a tirar, a disparar hacia arriba, tú y yo hagamos lo que hizo David y tú y yo nos fortalezcamos en la única fuente de fortaleza espiritual. No esté en la llamada telefónica, no esté en la cobertura de oración, no esté en la imposición de las manos, no esté en la frente con un punto de aceite ungido, no está, mi hermano, en la calidad o cantidad de amigos, no esté en la cuenta de banco ni en los bienes materiales. Nuestra fortaleza, nuestra dependencia, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones tiene un nombre y un apellido. O mejor dicho, tiene 3 nombres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo pienso, mi hermano, seriamente, que cuando dice la Biblia, el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 7, esto nunca pasa de moda y esto jamás esto está de más en la vida y en la conciencia y en el corazón de ninguno de nosotros. Mira lo que dice la Biblia en el verso 7 del capítulo número 5 del primer libro, la primera carta de Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pienso, mi hermano, que esa es la fórmula que no falla. Ese, mi hermano, es el gentil recordatorio el día de hoy, 10 de enero. ¿Por qué? Porque los siguientes días de enero y las siguientes cosas que ocurran a nuestro alrededor y en este mundo van indefectiblemente, van a hacer que tú y yo comencemos a subir la presión arterial, subir la presión sanguínea, subir la temperatura, comenzar a tener posturas, mi hermano, que desdicen mucho del fundamento de nuestra fe. Sí, yo sé que somos humanos y que el temor es completamente humano. Y otra vez, como te dije la semana pasada, lo más reiterativo en la Biblia, lo más insistente en la palabra del Señor es ese mandamiento. Mira, no es una opción, no es una consideración, no es una solicitud, es una orden. No temas. ¿Que es fácil cumplirla? Absolutamente. Pero yo quiero decirte lo que decía el rey David: en el día que temo, en el día que me acobardo, en el día que tengo miedo, en el día que las piernas me tiemblan porque las noticias me abruman, en el día que las malas noticias no paran y vienen una tras otra, en el día que temo, decía David, en el día que temo, en ti confío, en ti confío. Si esa confianza en el día que mira, mi hermano, la fe y el temor pueden convivir. Pero el temor y el amor no pueden convivir. En el día que temo, yo tengo fe en Dios. Pero dice la Biblia que cuando el amor de Dios se perfecciona en tu vida y en la mía, ese perfecto amor, vete para allá, temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el afán, la ansiedad, la preocupación y el famosísimo y tristemente célebre estrés. Es 2, es 3, es 4, el número que quieras. Pero David se fortaleció en Jehová, su Señor. Oh, mi hermano, qué bendición para mí, porque sabes que yo no soy el Superman, tú no eres la Mujer Maravilla, no somos no somos de la dinastía de Marvel, no lo somos humanos sujetos a pasiones, lo somos,
Pero tú y yo, mi hermano, nunca debemos desenfocarnos. Que más grande es quien está con nosotros que el que está en el mundo. Este ha sido su hermano Esteban Vega, aleluya. Haciendo un gentil y oportuno recordatorio en este día 10 de enero de 2025. En medio de noticias no tan buenas, en todas las latitudes, mismas que lo único que persiguen es que tú y yo nos desenfoquemos y querramos hacerlo a nuestra manera, saliendo de la cobertura del amor del Padre. Un abrazo fuerte en esta mañana, que el Señor me les bendiga poderosamente. Este es su hermano Esteban, quien se despide de esta, la que fue su programación. Usted ha escuchado ministros competentes de Dios a través de esta su radio amiga Voces de Alerta, levantando una alerta y un gentil recordatorio en el tiempo final. Un abrazo, mis hermanos, nos veremos. Bueno, la semana que viene no vamos a poder transmitir. No voy a estar aquí, voy a estar a esa hora en carretera y yo soy malo para manejar en carretera y transmitir lo que lo hacen, los admiro, yo no puedo. Vamos a tener una pausa ahí por este viernes, pero Dios mediante nos veremos el siguiente si así el Señor lo permite. Me despido de ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga rica, abundante y poderosamente.